palabra suicidio, por eso se habla de un problema sustantivo, o sea, del sustantivo. Por ejemplo, se habla de que al verse asediado el castillo por sus enemigos, decidió hundirse su espada. ¿Mm? Su escudero, al ver la situación, hizo lo mismo. Entonces estamos hablando de un suicidio independientemente del tipo, que después los cataloga Durkheim a través de los años. Independientemente de eso, sí existe el suicidio desde el comienzo de la humanidad. Insisto, y con una historia muy complicada, muy llena de prejuicios, de preconceptos, siempre dentro de un halo de oscuridad, ¿no? Siempre ahí, en esa nebulosa de que es mejor que no hablemos. Me gusta usar una frase que por ahí mucha gente se molesta, pero es una realidad. Yo creo que el suicidio preocupa o se instaura dentro de una comunidad hasta el momento de que se produce el entierro de la persona. Después es como que vuelve ese halo de silencio, dejemos que vaya, de esto no hablamos. Ni hablar dentro de las organizaciones y dentro de las instituciones, porque directamente no se habla. En el año 1986, después de 3 conceptos que da a través de la historia, este está transcrito tal cual el que da la Organización Mundial de la Salud, pero básicamente es el que, utilizando un medio determinado, decide quitarse la vida a sí mismo. Dentro de esta historia, y vamos a hacer lo más breve posible por los tiempos que nos corren, debemos saber que dentro de la mitología, a nivel general, se habla mucho del suicidio. Me gusta mencionar a Ixtar como la de la cuerda, o esta suerte de psicopombo, ¿no? Una persona que se dedicaba a guiar a los espíritus al árbol de la vida, y es conocida como precisamente la diosa del suicidio, y me gusta mencionarla porque aún en la fecha sigue siendo venerada en la zona de la península de Yucatán, y es uno de los pocos casos probados que existen en la historia de que se han dado suicidios en masa. A modo de ejemplo, hace aproximadamente 5 o 6 años aparecieron 6 personas ahorcadas con una imagen de esta diosa por delante. Hay 2 casos puntuales, uno que me acuerdo siempre y el otro que no. Uno es el reverendo Jim Jones, que se habló de 980 personas, si mal no recuerdo, y el otro es el conocido como la masacre de Waco, que se habla de que en realidad fueron suicidios en masa, pero lejos de eso hubo envenenamiento de por medio y después la muerte de aquel que los dirigió y demás. Por lo tanto, están muy lejos de ser un suicidio en masa, digamos, de ser una cuestión voluntaria. En el siglo VII la historia le dedica un lugar muy particular a Periandro de Corinto, como que fue el primer suicidio de la historia, más allá de que, insisto, en el Antiguo Testamento, que es mucho anterior en el tiempo, aparecen muchos suicidios. Pero la historia es como que él le ha dejado ese regalo de ser el primer suicidio de la historia. Y creo que es así por el hecho de la forma en que él planifica su suicidio, ¿no? Periandro, que fue un regente de Corinto, tiene una característica muy particular, la forma de cómo lo planifica. Este hombre le dio muchos beneficios en su momento a los esclavos, lo cual molestó a ciertas áreas de la sociedad, ¿no? A ciertos señores, y evidentemente se empieza, o él se entera de que lo querían matar y que lo iban a colgar en la plaza pública. Ante esta situación en particular, Periandro planifica un suicidio de una manera, viva la actualización, de una manera muy complicada, y es que 2 personas se iban a encargar de matarlo a través de precisamente hundirle una espada, y debían trasladar su cuerpo durante X cantidad de kilómetros. En ese lugar iban a estar otros 2 que iban a matar a los 2 anteriores y iban a hacer el otro recorrido. En definitiva, 326 personas son las que murieron en lo que fue el suicidio de Periandro. Quizás por eso la historia le dedica un capítulo muy particular. La Biblia, como les dije, como este compendio de libros de la religión mayoritaria a nivel mundial, aparecen, insisto, no con la palabra porque no existía, pero 9 suicidios en el Antiguo Testamento. Aparece un suicidio en el Nuevo, que es el de Judas,
y una ideación suicida que es la de Sara. Y vamos a tocar estos dos personajes famosos, primero Norma Jane Baker, que es precisamente Marilyn Monroe, y es la figura que usa un psicólogo de apellido Philip, allá por el año 1974, para culminar un estudio que es el que habla del famoso efecto contagio, ¿no? El efecto copycat o el efecto Weather. Marilyn, estimo que la mayoría conocerá que fue encontrada en la bañera de un hotel con una sobredosis de barbitúricos, y todavía no sé por qué, sigue siendo un gran enigma también en los casos policiales por el hecho de que el sumario aún a la fecha sigue sin cerrarse y cae ser caratulada, digamos, su muerte. El New York Times, en la misma noche que es encontrada, pone al día siguiente una portada diciendo que Marilyn se había suicidado, lo que genera una suerte de efecto contagio, ¿no? Y dispara la cifra en un 12%, siendo un total de 303 casos más en las estadísticas que se dieron ese año. Entonces aparece aquí esta figura del efecto contagio y el efecto Weather. ¿Por qué Weather? Porque nos tenemos que ir mucho más atrás en el tiempo, ¿no? Las penas del joven Weather, que en realidad es una suerte de novela autobiográfica de Goethe, donde se relata las desaventuras, sería, porque no fueron aventuras, pero esta suerte de desaventura amorosa que tiene un joven con otra jovencita, la cual estaba comprometida, y este chico se enamora. En definitiva, al ver que no prospera, en víspera de Navidad, llega a su casa y se pega un tiro en la cabeza. ¿Qué característica tuvo eso? Las penas del joven Weather. Y fue un libro que para la época tuvo muchísimas traducciones y mucho poder de venta. Y en algunos países llegó a ser prohibido porque muchas personas que sufrían esas desavenencias amorosas imitaban esta conducta, y en muchos lugares se encontró el libro. Entonces por eso se utiliza esto de el efecto Weather. ¿Cómo genera efecto contagio? Y acá va. Cuando es mal comunicado el suicidio. Desde la Organización Mundial de la Salud, y también uno de los pilares para este año, que son 4, instan a los medios de prensa a trabajar y a comunicar el suicidio de manera correcta. Salir de este amarillismo, de las fotos, de la información que no hace falta. De poder decirle a la gente que hay lugares donde puede asistir, de que la gente entienda que estamos hablando de una conducta que es multicausal, insisto, multicausal, por lo tanto su intervención es multidisciplinaria. Y el otro pilar que tiene este año una guía que se llama Vivir la Vida, que es precisamente lo que cada 10 de septiembre la Organización Mundial de la Salud insta a la comunidad y a los Estados miembros para el trabajo y la prevención, habla de esto, ¿no? De la importancia de cada uno de nosotros en la prevención y en la comunicación de la conducta. Y vamos a utilizar el fallecimiento de Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, que si no saben, se los cuento. Cobain sufría depresión y aparte tenía una importante adicción a la heroína, y él se pega un tiro con una escopeta cuando tenía apenas 27 años. Lejos de lo que todo el mundo esperó, porque todo el mundo esperó que generara un efecto contagio parecido al que había generado Marilyn ayer en el año 62, lejos de eso, como venían trabajando distintos medios y demás en relación a lo fuerte de la depresión que tenía Cobain, se hizo una comunicación positiva del suicidio, ¿no? Informando que la gente podía ser tratada, que debía recurrir a algún lugar, que debía ser asistida y demás. Entonces nace ahí esta tendencia, esta nueva tendencia de hablar de que si el suicidio es comunicado de manera correcta, el impacto en la sociedad va a ser positivo, y es lo que se conoce como efecto papágeno, ¿sí? El efecto positivo de la comunicación del suicidio. Por ahí resulta gracioso porque muchos representantes de medios de prensa dicen, ¿y cómo hacemos? Y es muy fácil, dentro de la página de la Organización Mundial de la Salud,
y de descarga libre y gratuita. Existe un documento que dice: señores de los medios de prensa, esta es la forma que ustedes tienen que utilizar para la comunicación del suicidio. Insisto, uno de los pilares fundamentales del trabajo para este año y el año que viene, 21-22, es precisamente el trabajo con los medios de prensa para la correcta comunicación de la prevención del suicidio. Entonces, es desterrar ahí uno de los mitos más fuertes, ¿no? Hablar del suicidio genera contagio. No, hablar del suicidio, insisto, permite que conozcamos sus causas, que existen factores de protección, que existen factores de riesgo, y que podamos, al identificar esa conducta, insisto, con un mínimo de preparación, poder nosotros brindar la ayuda necesaria a aquel que la necesita. Y vamos a trabajar 2 o 3 mitos en general, ¿no? El que se quiere matar no lo anda diciendo. 8 de cada persona que se suicidan en realidad lo comunican, lo expresan. Y acá hay una cuestión que debemos entender, ¿no? En esto de que vivimos en esto de la suerte de la aldea global, ¿no? Y yo soy un convencido que vivimos en la era de las comunicaciones y lo único que estamos haciendo es desaprender a comunicarnos. La persona nos va comunicando no solo con palabras, no solo con una carta, sino con gestos, con conductas, que muchas veces estamos tan preocupados en nosotros mismos que no logramos ver, o no nos interesa ver en el último de los casos, ¿no? Esto de hoy, todo lo que a mí me pase es más importante que cualquier otra cosa. Hablar o preguntar sobre el suicidio mete la idea en la cabeza de la persona. La persona, y volvemos, si se siente escuchada, en realidad lo que hace es poder manifestar o ventilar esta suerte de desesperanza, de desesperación que tiene, y aprovecho para hablar de la dicotomía del suicidio, ¿no? La dicotomía más grande que tiene el suicidio. El suicida, aunque ustedes no lo crean, en realidad no se quiere matar. El suicida lo que quiere es terminar con una forma de vida que viene llevando, o con un problema que viene cargando y al cual no le encuentra solución. Es la gran dicotomía que tiene el suicidio, esto de que planteaba Freud, que nosotros tenemos dentro nuestro un impulso de vida y un impulso de muerte, ¿no? Y que precisamente en este tipo de conductas debemos aliarnos a ese impulso de vida. El famoso se suicidó porque era muy cobarde o porque era muy valiente, que son cuestiones muy comunes de escuchar, ¿no? No, porque hay que tener agallas para matarse. En realidad está muy lejos de eso, es hasta una comunicación que podríamos hablar irresponsable. Vuelvo, la persona no encuentra una solución, entra en una suerte de desesperación. Esto que utilizamos tanto dentro de fuerzas especiales y demás, de la famosa visión túnel, ¿no? Cómo nos centramos de una manera que no vemos que tenemos soluciones al lado. Todos los que se suicidan están locos. A ver, el suicidio lo podemos ligar o emparejar muy directamente con la depresión, de manera directa. El 90% de las muertes por depresión a las cuales se les ha practicado autopsia psicológica y se ha determinado que es suicidio, por lo general demuestra que ha sido a causa de una depresión severa. Pero no siempre, por eso hablamos de la multicausalidad. Por eso hablamos que el suicidio es un síntoma. O en muchos casos se habla de que es un síndrome, un conjunto de síntomas que venimos arrastrando y que llevan a que la conducta se consuma de esta manera. Para esto me voy a ir un poco más también atrás en la historia, y esto va ya cerca de la Edad Media, donde existió un castigo religioso en relación al suicidio, ¿no? San Agustín dice que el suicida es doblemente peor que un homicida, porque no tiene tiempo de arrepentirse de la muerte, ¿no? El homicida se arrepiente del hecho que cometió. El suicida no tiene tiempo, porque se quita la vida. Entonces aparece una suerte de castigo terrenal, porque ya teníamos el castigo celestial, por decirlo de alguna forma,
porque el suicida no iba a entrar al reino de los cielos de acuerdo y cita la religión mayoritaria, y aparece un castigo muy particular. Dice que la persona que se quita la vida, sus familiares van a ser despojados de todos los bienes de la tierra. ¿Sí? En una suerte de pretender hacer una suerte de prevención a través de este tipo de castigo terrenal. ¿Qué es lo gracioso, por decirlo de alguna forma? Y si, por ejemplo, Francisco Pancho Rabadán había decidido quitarse la vida, y justo pasaba por ahí un buen samaritano y lo descolgaba porque le estaba dando una mano, la pena para esa conducta era la horca. ¿Mm? O sea que la pena porque alguien me salvó de hacer lo que yo quería hacer era la horca. Y después ciertas barbaridades que se cometían en relación a la exposición del cuerpo, si era mujer que debía ser arrastrada boca abajo por todo el pueblo, si era hombre debía ser enterrado en una encrucijada, y este despojo de los bienes familiares. Y acá aparece la figura de la locura. ¿Por qué? Porque la única forma de evitar el despojo de los bienes era cuando se podía probar que la persona que había cometido el suicidio estaba loco. Entonces aquí viene esto de, insisto, miren de la época que estamos hablando, se arrastra a través de los años y se lo vincula con la locura. Vuelvo, es una cuestión que es multicausal, es una conducta, insisto, que sigue siendo un gran enigma, una conducta que nos va, yo creo que nos va volviendo oscuro a aquellos que nos apasiona estudiarlo, ¿no? Es como pretender encontrar respuestas en algo que sabemos que no la vamos a encontrar nunca. Y en el medio, saber que es necesario hablarlo porque de esa forma se ayuda de una manera increíble. Cuando alguien se quiere matar, nada ni nadie lo va a parar. Esto es totalmente erróneo porque la persona, insisto, sí o sí, necesita hablarlo y muchas veces nos pide ayuda de manera silenciosa. ¿Sabe? Por ejemplo, ¿cuántas veces escuchamos a alguien decir, no aguanto más, esto así no lo puedo llevar más? Y por lo general nuestra respuesta es, ya empezó este loco con lo mismo. Ah, y otra vez arrancaste con lo mismo. Y es como que vamos, no sé si normalizando o banalizando un comentario que realmente tiene por atrás un asidero por lo más cierto. Ni hablar en esto de que les decía de que hemos perdido esta capacidad de escuchar y de comunicarnos. Hoy hacemos todo a través de este aparatito, ¿no? Que es maravilloso. En ese proceso de no escuchar al otro también tenemos una muy mala costumbre, y es que cuando yo vengo con una problemática determinada, planteársela a quien sea, lo más probable es que del otro lado reciba una frase que calculo que muchos de nosotros hemos escuchado, y es esto de, pero ese problema no es nada, espera que te cuente lo que me está pasando a mí. ¿Mm? Es como que siempre mi historia es mucho más importante que la que le pasa al otro. Tenemos que entender que dentro de esta conducta existen factores que son de riesgo y factores que son de protección. Cuando hablamos de factores, tenemos que entenderlos como cuestiones que son de nivel general. ¿Mm? Por ejemplo, vimos la edad. De los 15 a los 29 años es la segunda causa de muerte no natural en el mundo. La otra edad que es compleja es la edad que está relacionada con la ancianidad, después de los 65 años, donde aparecen estas frases que yo les decía, ¿no? Ya hice todo, ya para qué seguir, ya crié mis nietos, y ni hablar si en el medio estamos hablando de que existe una pérdida, por ejemplo, de uno de los cónyuges en un matrimonio constituido. Entonces, aparece también acá el estado civil, ¿no? ¿Cómo influye el estado civil de las personas? Por ejemplo, la persona sola es más propensa a cometer este tipo de conductas que aquella que tiene algún tipo de vinculación. Por ejemplo, en relación al sexo, este año en nuestro país, en Argentina, y voy a hablar a nivel general también, por cada hombre que consume el suicidio, hay 2 mujeres que lo intentan. Y a nivel mundial, por cada hombre que lo comete, hay 5 mujeres que lo intentan. En el medio va por cuestión de acceso a los medios, cuestiones de formación de la personalidad, cuestiones biológicas y demás. Insisto, son factores que son generales y que debemos tenerlo en cuenta porque nos ponen en un riesgo o en un nivel de protección. Después, cuando hablamos de trastornos mentales,
intentos previos, y acá me gusta hacer una aclaración, que suele ser por ahí una pregunta compleja. ¿El suicidio se hereda? No, el suicidio no se hereda. ¿Mm? En esto que avanzamos tan a pasos agigantados y que hemos logrado desentrañar lo que es el genoma humano y demás, se habla de que puede existir algún tipo de gen que predisponga a la persona en el transcurso de su vida al suicidio. Pero también, ¿qué dicen los profesionales de la salud? Tendría que hacerse un seguimiento de sus factores de riesgo y sus factores de protección, más la conformación de su personalidad a través de la historia de esa persona, lo cual es imposible de hacer. Cuando hay intentos previos, entonces, de distintas características de la personalidad, y ya vuelve a aparecer esta palabrita, ¿no?, que es la desesperanza y la desesperación, ¿no? La desesperación a no encontrar esa solución. Después, el acceso que tiene a los medios, en algunos países va relacionado a cuestiones culturales, y a nivel mundial, la ausencia de políticas públicas relacionadas con la salud mental. Nuestro país, Argentina, tiene una ley nacional de prevención del suicidio que después de 10 años que estuvo ahí dando vueltas, este año se ha reglamentado, o sea que ya está puesta en funciones, por decirlo de alguna forma, y habla precisamente de la prevención, la posvención y la capacitación. Hay que ver qué se hace con todo esto a partir de ahora, porque, insisto, hay una gran falencia de políticas públicas relacionadas con la salud mental. Y aprovecho para también tocar algo que no está dentro de los mitos del suicidio, pero sí algo que carga con, insisto, también mucha oscuridad y muchos prejuicios que tenemos. Esto de vincular el no voy al psicólogo porque estoy loco. ¿Sí? Creo que todos sabemos que acudir a un profesional de la salud mental no es porque estoy loco, sino porque necesitamos ayuda, ¿no? En esto de que muchas veces pretendemos ser superhéroes, nos pasan cosas, afrontamos en el día a día un montón de situaciones y muchas veces nuestros recursos se ven vencidos, nos vemos vapuleados y necesitamos recurrir a un profesional. ¿Sí? También es algo que debemos desterrar y tratar de desvincular esta falsa idea de que si voy al psicólogo es porque estoy loco. Después tenemos factores de protección, están relacionados con la resolución de conflictos, la confianza, la autoestima, esta tolerancia, la frustración que debo tener, cuestiones que se ven, insisto, en esa edad que ya les dije, de los 15 a los 29 años, se notan muy desgastados, ¿no? Hoy tenemos niños y jóvenes que no tienen capacidad de resolución de conflictos, que carecen de autoestima, que no logran generar relaciones interpersonales, sino es a través, insisto, de este aparatito, ¿no? A través de las redes sociales y demás. Y la otra cuestión, la necesidad de un apoyo familiar constante, el pertenecer a alguna creencia religiosa, fuera cual fuere, lo que vincule con algo superior a nosotros, es una cuestión de factores de protección, y la pertenencia a grupos, no solo grupos de amigos, ¿no? Hablo de la importancia acá de pertenecer a un club. Me gusta destacar en nuestro país la importancia de las instituciones como bomberos voluntarios, que son lugares que son de acogida para muchos jóvenes que entran con pequeñas edades, primero jugando y después terminan siendo con los años bomberos voluntarios. Y es donde muchas veces encuentran esa contención, el incorporarse a algo distinto a ese grupo primario que tenemos que es la familia, porque no hay oportunidades de otra cosa, muchas veces en pueblos pequeños del interior provincial. Vamos a hablar de señales de alerta que debemos tener en cuenta, y está un poco relacionado con lo que hemos venido hablando, ¿no? Esto de sería no haber nacido, quisiera estar muerto, ya realmente no aguanto más. ¿Sí? Insisto, esto tenemos que hacer todo un conjunto, son herramientas que son a nivel general. Cuando se intentan obtener medios para consumar el suicidio, cuando hay un retraimiento extremo, tenemos cambios de humor o cambios en nuestras conductas habituales, cuando entramos a manifestar una preocupación excesiva por la muerte, recuerde que por ahí es algo de lo que no se habla mucho,
sentir impotencia y desesperanza ante cualquier situación. Hay una vinculación muy directa en el abuso de sustancias, todo lo que son abusos de sustancias, con la conducta suicida. Cambios en la rutina normal, hacer cosas autodestructivas e imprudentes y despedirse de las personas como si fuera a ser definitivo. Regalar pertenencias personales, el no empezar a tomar esto de las medidas necesarias que debemos tener al conducir y demás. Para que ustedes se den una idea, se estima que cerca del 42% de los accidentes de tránsito a nivel mundial son en realidad suicidios, pero entran de lo que se conoce como la subnotificación o las cifras negras, porque si no hay una carta preexistente o un familiar que llegue al lugar del accidente y diga, vos sabés que salió de la casa con tal problema, por lo general pasa o queda como un accidente de tránsito cuando en realidad es un suicidio. Y tenemos los motivos desencadenantes, que por lo general es lo que nosotros o la mayoría de las personas vemos como esto de relacionarlo con lo que fue lo que pasó, ¿no? Se mató porque jugaba y perdía. Se mató porque tenía problemas de color. Se mató porque se peleó con la novia. Al ser esto de que les decía, ¿no? Cómo vamos en el transcurso de los tiempos, nosotros vamos formando nuestra personalidad hasta lograr un patrón estable de sentimientos, de emociones, de comportamiento, y es ahí donde vamos generando nuestras defensas. Ahora, el desencadenante por lo general, y esto voy a hablar también en base a la experiencia que tengo ahí, en el momento en que la persona decide quitarse la vida, integré el equipo de negociadores de la Policía de la Provincia de Córdoba y he tenido oportunidad de trabajar en cerca de 480 y tanto tentativas suicidas. Ahí, al momento en que la persona, como les decía, está con el arma en la cabeza o que está queriendo arrojarse desde una antena o de un edificio, tuve y voy a usar esta palabra y abro comillas y cierro comillas, ¿no? La suerte de trabajar ahí, de entender la conducta en ese momento. Entonces los problemas desencadenantes vienen relacionados con problemas familiares, judiciales, algunas psicopatologías preexistentes, bullying que está hoy tan de moda en nuestros adolescentes, los falsos parámetros que vivimos a través de las redes sociales. Muchas veces empieza la conducta como un reclamo para llamar la atención, como manipulación o vía de escape, que en realidad esto es lo que se conoce como conducta para suicida, ¿no? Es utilizar esto de que voy a hacer tal cosa para o buscando que el otro reaccione de tal o cual manera. El otro día mencionaba una charla y me había causado gracia porque me vino a la cabeza, ¿no? Yo creo que hay dos frases que dentro de la manipulación de cuando hay una ruptura de parejas creo que son infalibles. El me voy a matar si me dejas y el estoy embarazada. Son como que están anotadas ahí en el librito. Y el luto por pérdidas cercanas. Y acá me gustaría hacer un hincapié, y es que la gente por ahí cree que el luto está únicamente relacionado con la pérdida de algún familiar y demás. Para que ustedes se den una idea, el luto también viene en relación a pérdida de cosas materiales, pérdida de mascotas. El otro día miraba en San Facebook un profesional de la salud mental que precisamente trabaja terapia de luto por pérdida de mascotas. De cómo nos van afectando las cosas, vuelvo, a todos de una manera distinta, y esto es muy fácil. Somos 7.400 millones de personas sobre la faz de la Tierra, y cada uno de nosotros, gracias a Dios, somos totalmente distintos. Entonces, todas estas cuestiones afectan de una manera distinta. ¿Por qué? Porque nuestra personalidad se formó de una manera distinta y reaccionamos, insisto, a estos procesos de crisis también de una manera distinta. ¿Qué quiere la persona que está al borde del suicidio? Primero, que alguien la escuche. ¿Y por qué esto? Porque acá hay algo que debemos entender. Oír, oímos todos. Escuchar, escuchan muy pocos. Esto que por ahí tanto se brega de la escucha activa, ¿no? El famoso escuchar de una manera desprejuiciada, escuchar desde lo corporal, desde lo gestual, desde el tono de nuestra voz. No el famoso, contame qué te está pasando. No me digas, a ver, hola. Eso no es escuchar.
alguien en quien confiar y alguien que realmente se preocupe por lo que nos está pasando, y lo que no se quieren es quedar solos, recibir consejos y ser interrogados. Y en el medio vuelve a aparecer esta esta costumbre de que siempre mis problemas son mayores que aquel que me viene a contar algo. Durante, nada, pueden ser años, días y demás, la persona que pasó por la faz de la ideación, porque la conducta suicida tiene distintas fases, que pasó por la fase de la ideación va dejando mensajes, insisto, no solo a través de una cuestión verbal o una cuestión escrita, sino en un cambio en su conducta, un desarreglo. Es muy particular el ligar este tipo de mensaje o este tipo de conducta con lo que vive un adolescente, ¿no? La adolescencia, calculo que ustedes saben, como una de las partes más complejas, una de las etapas más complejas de nuestra vida, es esta cuestión de desvincularme con ese núcleo primario para empezar a identificarme con la tribu, ¿no? Con mi paro. Ver cómo yo voy a influenciar sobre el mundo, cómo el mundo va a influenciar sobre mí, qué es lo que yo puedo hacer. Y en el medio empieza este desapego de decir, estoy en contra de todo lo que dice mi padre, ¿no? Ese desarrollo personal, el famoso ordena tu pieza,